Luego de revisar cuáles fueron los objetos de estudio de la psicología y cómo ésta se acomoda en las ciencias del comportamiento, vamos a revisar los elementos de la lectura de Fernández Guardiola, del doctor Fernández Guardiola. Y para ello nos vamos a centrar en cómo se explora lo que llamamos el fenómeno psicológico o lo psicológico. Para ello, pues vamos a revisar los cinco fenómenos que destaca la lectura y empezamos por la introspección. Si nosotros revisamos la introspección, es prácticamente el fenómeno que casi cualquier persona común y corriente piensa que el psicólogo estudia. Pero mucho de esto de la introspección está basado en las experiencias del sujeto, en cómo el sujeto experimenta el mundo. Y la forma en que el psicólogo o el científico que estudia comportamiento estudia la introspección, pues es a través de pues el lenguaje que el sujeto dice o expresa de lo que le sucede. Este abordaje directo, pues muchas de las veces lo hacemos a través de entrevistas, los psicólogos, pero hay una connotación muy delicada de este fenómeno, que en la introspección nosotros no tenemos una confiabilidad en lo que el sujeto experimenta. Yo puedo tomar la taza de café y beberla y, no sé, tener una noción de un sabor amargo, pero tal vez para otros no lo es. Entonces, en eso es lo que nos basamos en la introspección. Como viene ahí en la diapositiva, son los aspectos fenomenológicos del sujeto, es decir, es cómo el sujeto crea o percibe pues todo lo que le rodea o lo que tiene contacto a través de sus sentidos y cómo formula las sensaciones. Entonces, estas descripciones no son confiables, como lo ven ahí también en la diapositiva, porque también su acceso es bastante lejano. Es decir, preguntarle a una persona cómo se siente o cómo durmió, pues nos va a contar la experiencia de descanso o de placer cuando comió algo. Y pues bueno, tal vez no pueda ser así no sé, concreto a lo que el sujeto nos está diciendo. Ya hemos visto que como sujetos, como humanos, tenemos un montón de procesos cognitivos que están entorpeciendo la experiencia de lo que realmente sucede, ¿no? Eso que le llamamos realidad, así como objetiva, neutral, no existe, porque pues la percepción está sesgada por un montón de procesos perceptivos, cognitivos, pero también sociales. Este, no solamente son los estímulos que recibimos, sino también cómo automáticamente procesamos esa información y finalmente, pues también la sociedad nos crea cierta distinción de lo que sucede, ¿no? Estar en un grupo que hay una expectativa, pues nos puede gustar más, no sé, una película cuando vamos con alguien que nos cae muy bien, o a veces, y la película a lo mejor fue una porquería, que hubiera sido una experiencia diferente si hubiéramos sido solos o acompañados, ¿no? Eso podría ser un ejemplo de un sesgo, o a lo mejor es la película que estoy esperando todo el año y pues yo sé que como me gusta mucho, va a ser buena. Entonces, esa expectativa seguramente la voy a perder. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros vemos es que el sujeto, este fuero interno del sujeto no lo podemos descartar. Es un elemento que hay que meter en el análisis del comportamiento o de la conducta, porque si lo descartamos nos estamos llevando una visión incompleta del fenómeno. Por más que muchos científicos anulen o no les interese tanto la introspección como fenómeno de estudio, pues bueno, la introspección nos da cabida, nos explica pues aspectos, perdón, no nos explica, sino más bien nos cuenta lo que le sucede al sujeto y eso no lo podemos descartar. La limitación que tiene este fenómeno es el conflicto de las otras mentes o el problema de las otras mentes, este problema cartesiano en el cual nosotros no podemos afirmar lo que le sucede a otro sujeto, ya que la única mente que tenemos, a la que tenemos acceso es a la nuestra.
Entonces, la introspección siempre tiene esa traba, mas no quiere decir que la podamos descartar. Desde luego, como les decía, la forma de abordarlo desde la psicología es a través de las entrevistas. Entonces, la entrevista se vuelve para nosotros la herramienta que nos extrae estos atributos fenomenológicos del sujeto, ¿no? Cómo el sujeto experimenta pues no la realidad, sino más bien su propia experiencia. Y eso es importante, y eso no lo podemos dejar de lado. Luego tenemos el otro factor, que es la introspección de manifestaciones externas del sistema nervioso. Así de grande parece el fenómeno, inspección de manifestaciones externas del sistema nervioso. Esto es lo que nosotros podemos ver desde afuera, por eso dice manifestaciones externas. Y involucramos al sistema nervioso porque la frontera a la que está conectado todo el sistema nervioso es al sistema muscular. Y el sistema muscular a su vez está relacionado con fenómenos como la propiocepción o como el esquema corporal, el equilibrio postural, etcétera. Y esto es lo que permite es movernos. Todo este engranaje que les he contado del sistema nervioso es para que exista el movimiento del cuerpo. Ahora, nosotros como psicólogos, es una de las grandes herramientas que tenemos para poder medir el comportamiento, pues es a través de la descripción o el análisis de conducta. Todo esto que les dije del título, Inspección de manifestaciones externas del sistema nervioso, no es más que el concepto de conducta, ¿no? Hemos visto que un movimiento es la definición de conducta así como general, ¿no? Por más que entre autores, sobre todo conductistas y neoconductistas, cambie a veces la definición de lo que es la conducta, pues vamos a estar de acuerdo en que la mayoría de los psicólogos están afirmando que es un movimiento corporal. Ahora, no solamente involucra el movimiento del cuerpo, sino también las unidades de tiempo que utilizamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos importa de una conducta qué tanto, cómo es expresada, ¿no? Y para poder medir eso necesitamos una unidad de tiempo, segundos, minutos, horas podrían ser, ¿no? O milisegundos también es una de las formas en las que se estudia, por ejemplo, la expresión facial, es una de esas, ¿no? Este fenómeno, el movimiento en sí del cuerpo, la conducta, involucra lo que es la conducta verbal. ¿Qué entendemos por conducta verbal? No estamos hablando de las palabras o del significado que tienen las palabras, sino más bien estamos hablando de todo lo que ocurre en cuanto a movimientos, en cuanto a musculatura y nuestro aparato fonológico, todo esto que nos permite hacer sonidos con nuestras cuerdas. Bueno, ya saben, vibramos estas cuerdas y nuestro aparato fonador pues permite amplificar y acomodar y articular sonidos con los que ustedes me pueden escuchar a través de estas máquinas, ¿no? De la videollamada o de la clase grabada, perdón, o del video. Entonces, la conducta verbal no son las palabras en sí ni el significado, sino más bien son las gesticulaciones, todos los gestos que hacemos, la expresión emocional que pueda tener esta gesticulación, obviamente del rostro, ¿no? Estamos hablando, la vocalización, o sea, los sonidos que puedan salir de nuestra boca, pues tienen una vocalización, pueden ser graves, pueden ser agudos, etcétera. Los fonemas, los sonidos guturales, como esos tipos de ruidos que hacemos al hablar, o pequeñas risitas, carraspear, no lo sé, pueden ser muchos sonidos guturales. Los fonemas, el tono en que se hace, el volumen en que se hace, todo eso es parte de la conducta verbal, más no es el lenguaje como tal. La conducta verbal es este movimiento como articulado, ¿no? Luego tenemos otra característica, ¿no? Que hay que ser muy, 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 muy claros con esto. Perdón que me tenga tanto en lo muy, pero la expresión
de los movimientos corporales, la conducta, no es un factor explicativo, es un atributo descriptivo del comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos medir una conducta no nos dice por qué ni cómo, nada más nos dice qué pasó o cómo lo expresa el sujeto, más no por qué. ¿Por qué les digo esto? Porque pensamos que con la medición de las conductas, los registros de conductas, ocurre que tenemos una explicación. Y no, la explicación no es a través de estas descripciones, ¿cómo se dice? De estas descripciones de conducta, ¿ok? Entonces, por ello, esto es una parte muy importante. La conducta y su medición no es una explicación en sí, ¿vale? Tenemos toda la expresión muscular, eso sí, mas no nos dice por qué, ¿vale? Pero es algo necesario, necesitamos medir la conducta, analizar la conducta, porque si no, no tenemos acceso a todo el fenómeno completo. Luego, bueno, lo que vamos a discutir enseguida es en sí cómo se puede clasificar o por qué la conducta podemos nosotros eh, diferenciarla una de otra o discriminarla una de otra. Bueno, lo que ven en esta sección son las cualidades que tiene la conducta, ¿no? O sea, perdón, son los elementos que tiene la conducta. Una conducta tiene topografía, frecuencia, duración, latencia e intensidad. ¿Qué quiere decir que tiene topografía? Tiene una forma específica en cómo ocurre, ¿no? Como topografía es este estudio de niveles, los movimientos corporales tienen una topografía, tienen una forma específica en la que ocurren. Luego tenemos ya criterios de cantidad. Estos ya son criterios para el análisis. Podemos estudiar la forma, la cantidad o la fuerza con la que ocurre la conducta. La topografía es cómo se manifiesta, ¿no? La forma es muy diferente de una y de la otra. Un movimiento se puede distinguir de un lado y otro. Ahorita les pongo un ejemplo. La frecuencia es qué tanto qué tanto se presenta, ¿no? Qué tantos lapsos tiene para presentarse. También existe la duración. La duración es, para eso necesitamos la medida de tiempo, ¿sí? O la unidad de tiempo, no solamente el movimiento. Necesitamos saber no solamente qué tan frecuente es, sino, o sea, la frecuencia, recuerden que es que ocurra una y luego otra y luego otra. A lo mejor es constante, a lo mejor es periódica, etc. La duración es cuánto dura cada expresión de eso, ¿no? Puede haber no sé, a lo mejor estoy analizando la risa, jajaja, alguien se ríe y yo veo cuánto dura la risa, ¿sí? Esa es la duración. Es un criterio de cantidad. Y finalmente la latencia. La latencia pues es un análisis que se saca, un análisis estadístico, bueno, de probabilidad que se saca de esto, ¿no? La latencia ustedes ya lo saben por sus materias de matemáticas o de probabilidad, pues cómo se pudiera calcular, ¿no? Hacemos un cálculo entre frecuencia, duración y expresión y de ahí sacamos la latencia, ¿no? Luego tenemos la intensidad. La intensidad es un criterio psicofísico, o sea, quiere decir esto que nosotros medimos o se puede medir, pues en término de la expresión, qué tanta fuerza se utilizó, ¿no? Incluso esto se mide por los gastos calóricos del cuerpo o la fuerza que tienen pues los atributos de los músculos para hacerlo, ¿no? Esto lo que nos da es que una conducta o un movimiento corporal en una unidad de tiempo, pues nos permite discriminar. ¿Qué quiere decir discriminar? Que podemos diferenciar de una conducta a otra conducta, ¿sale? Son diferentes, por más que se parezca la conducta o la expresión de la conducta, los movimientos, una se puede distinguir de otra. Para ello hacemos dos tipos de registros. Algo que le llamamos reglas de muestreo, donde apenas estamos explorando
cuáles son las conductas y lo que son las reglas de registro. Ya cuando tenemos focalizada qué conducta vamos a observar, empezamos a registrar a largo plazo la conducta. Entonces, estos ya son herramientas que tenemos para poder profundizar en el estudio y la medición de la conducta. Tenemos las reglas de muestreo, les digo que es como apenas vamos a ver qué es lo que expresa. Yo me paro en una plaza comercial a ver, no sé, cómo caminan las personas, ¿no? Y voy a ver qué conductas manifiestan. Una regla de registro sería cuando ya tengo mapeadas cuáles conductas me interesan y me enfoco nada más en esa conducta, ¿sale? Eso es a lo que se refiere una regla de muestreo y una regla de registros. Para esto, pues hay diferentes métodos. Bueno, vamos a la siguiente parte, que es la actividad fisiológica molar. La actividad fisiológica molar, pues hablamos de que el sustento de la conducta, pues son algunos fenómenos fisiológicos. Específicamente tenemos tres, aunque puedan ser más, pueden ser otros fenómenos fisiológicos. Tenemos la aceleración del pulso, tenemos la secreción del sudor y finalmente la disminución metabólica. La disminución metabólica es que el sujeto empiece, o el individuo empiece a disminuir el gasto de energía corporal, ¿vale? Que sea a lo mejor la temperatura, que sea a lo mejor los nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos tres criterios les llamamos molares. Bueno, cuando en su conjunto es un molar. La palabra molar significa como las muelas, que es un grupo, ¿no? de elementos que están unidos. Luego, se separan. Un molar se puede separar en moléculas, ¿sí? O en aspectos moleculares. Aquí tenemos tres. El molar, la fisiología molar, o sea, en su conjunto se puede separar en tres actos moleculares, ¿sí? La aceleración del pulso, la secreción del sudor y la disminución metabólica, ¿vale? Hay más. Hay sistemas hormonales, o sea, por parte del sistema endocrino podemos hacer muchísima investigación. Incluso podemos involucrar aspectos ambientales también en la reacción fisiológica del sujeto. O sea, cosas que estén en su entorno también pudiera ser, como no sé, el agua está contaminada o hay a lo mejor presencia en el aire de cierto químico. Pudiera también ser un factor reactivo a la actividad moral. Entonces a eso nos referimos, ¿no? Aquí les pongo ejemplos de cómo pudieran estudiarse. Bueno, se lo han de imaginar, pues, ¿no? Con las imágenes. La de mero abajo son estudios de cómo presentan cambios de calor los sujetos, por ejemplo, cuando, pues no sé, se van a dar un beso, ¿no? Por ejemplo. Eso podría ser. Pero estos son marcadores y la dificultad que tiene la actividad fisiológica molar es que pues necesitamos tenerlo en una situación controlada. O sea, no podemos andar haciendo estudios fisiológicos todo el tiempo. Y es costoso, también esa es otra de algunos, ¿no? Algunos procedimientos. Por ejemplo, pues estas banditas de relojes que se usan, como la que yo uso, se puede medir la actividad fisiológica. Yo puedo estar regulando, más bien viendo un acto molecular específico, como por ejemplo la aceleración de mi pulso, ¿no? Estos aparatos pueden medir las pulsaciones por minuto. Pero bueno, luego tenemos lo que... esa es la dificultad, ¿no? Necesitamos un aparato, necesitamos máquinas que nos pudieran dar indicadores fisiológicos. Y luego también saber interpretarlos también es algo complicado. Luego tenemos la actividad neural. Aquí pues voy a ser un poco corto en describir esto porque ya lo veremos con detalle en otras secciones. La actividad neural, pues bueno, si algo que estudiamos para el comportamiento es el sistema nervioso, el sistema nervioso pues se manifiesta en carga eléctrica, sobre todo en la masa cefálica, lo que tenemos en nuestro cráneo, pero pues, también lo podemos estudiar en las demás regiones del cuerpo, siempre y cuando esta sea actividad eléctrica. Y esto también nos habla de un indicador. Obviamente es más costoso, estos aparatos son más costosos. Y cuando nosotros estudiamos
comportamiento, pues seguramente referimos a algún estudio que se ha hecho en materia neural o en áreas específicas del encéfalo con alguna cuestión. Como el libro de Pinel lo menciona, la neurociencia cognitiva, pues es una de estas áreas en las que se valora muchísimo la actividad neural justo cuando está ocurriendo una conducta específica o un proceso cognitivo específico, ¿no? A lo mejor, no sé, yo estoy pensando en mi perro y estoy conectado a una máquina y se pueden ver qué áreas cerebrales están activas. Lo que debemos de cuidar mucho es la interpretación de estos estudios, porque no quiere decir, nunca hay que interpretarlos con un aspecto de localización, ¿sale? Nunca hay que pensar como estas cabezas de Wundt, si las ubican, donde Wundt seccionaba ciertas partes del cráneo o del cerebro con ciertas funciones, ¿no? O sea, es decir, que en el lóbulo temporal encontremos una función de lenguaje, no quiere decir que ahí esté el lenguaje, sino más bien que ahí se activa cuando, no sé, hablamos, ¿va? Algo así. Ni tampoco en la expresión conductual. Cuando hacemos algo, pues obviamente algo se activa en nuestro encéfalo. Pero eso no quiere decir que nosotros digamos que ahí está tal cosa, ¿no? Tal función. Sino ahí se activa nada más eso, ¿vale? Es nada más encontrar la activación a una función específica o a una expresión específica. Pero no quiere decir que ahí ocurra que aquí ocurra tal función, ¿vale? Todo lo que sabemos del encéfalo es probabilístico. La mayoría de los encéfalos se encienden en esas zonas cuando ocurren ciertos estados psicológicos o motrices, ¿vale? Luego tenemos finalmente lo que es un producto cultural. De los 4 elementos que hemos revisado, este es el único que es informático. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí sí nos importa lo que significa o cómo se puede interpretar. En la diapositiva ustedes pueden ver el mismo acto, pero con un significado diferente. Los 3 son besos, ¿verdad? Hay un beso apasionado entre 2 personas, hay un beso que me está mandando Scarlett Johansson, y hay un beso en la mejilla de una pareja, o a lo mejor es una amistad, no lo sabemos. Pero el beso puede hacer una misma acción. ¿Se fijan cómo podemos distinguir un beso aventado, un beso apasionado o un beso en la mejilla? Podemos distinguirlo conductualmente, pero informáticamente tiene un significado diferente. ¿Qué quiere decir esto de los productos culturales? Bueno, nos importa el contexto en el que ocurre. Los psicólogos también hacemos análisis del contexto, es decir, nos involucramos con la cultura y la significación de esos movimientos. Por eso les decía, no basta hacer análisis de la conducta, nada más. Tenemos que hacer un análisis del contexto sobre los posibles significados y ahí ya es un proceso cognitivo. Aunque sea una cognición social, ¿no? Bueno, ahí me fui un poquito para arriba, a ver si me entendieron eso. Pero bueno, vamos al punto que viene en la diapositiva. Comprende el estudio de aspectos culturales e interpretativos de los comportamientos dentro de contextos específicos. Les tengo 3 ejemplos sobre esto. Hay más, hay muchísimo más, ¿sale? Porque la cultura es un fenómeno aparte. Y la cultura específicamente la estudian los antropólogos, pero los psicólogos también vamos a estas áreas antropológicas un poco a pues estudiar esto, ¿no? Tenemos los que son los esquemas, los símbolos o los simbolismos y los objetos. Los 3 tienen una connotación interpretativa. Un objeto puede ser, o sea, para mí una taza puede ser un objeto para beber café, pero a lo mejor es un regalo de alguien, ¿no? Entonces ahí ya se vuelve, tiene otra capa de análisis. Los esquemas, las ideas que tenemos, no sé, como por ejemplo un producto cultural es lavarnos las manos, ahora que es complicado la situación sanitaria, lavarnos las manos es un acto también simbólico, ¿no? Porque representa limpieza. Por eso, no sé, a veces no,
no sé, somos muy duros con los médicos o los psicólogos que usan batas, etcétera, porque es un simbolismo de higiene, ¿no? Lo que representa el traer una bata es que la persona tiene higiene, está limpia. Eso es lo que quiere representar. Tal vez no está ni lavándose las manos, ¿no? Pero trae una bata. Entonces, es un simbolismo que nosotros hacemos para comprender lo que ocurre ahí. El ejemplo que les tengo es lo del beso. Vean que el beso cambia mucho el contexto entre quiénes se los dan, entre cómo se expresa, y ya, ¿no? O sea, no es lo mismo un beso apasionado, un beso de despedida o un beso de saludo, ¿verdad? Hay culturas que no se besan. Nosotros los latinos nos encanta besarnos para saludar, ¿no? Y ahorita no se besen por la cuestión de la sana distancia. Bueno, pues también esto es un movimiento lateral de mi mano, ¿sí? De mi extremidad superior izquierda, que se está despidiendo de ustedes. Esto en nuestra cultura es un producto cultural. Una despedida porque hemos acabado la clase de hoy y espero y les haya sido claro. Bueno, pues eso es todo por hoy y nos vemos.